Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Joven. A ver, una discusión que existe desde el tiempo de los romanos es qué es ser de izquierda y ser de derecha. Se definía por bloques para arreglar o para entender más fácil las votaciones. Revolución Francesa. Pero ¿qué es ser de derecha en Chile? Ya a mediados del siglo XIX empezó a dilucidarse cada uno de los sectores. Para algunos, como por ejemplo la historiadora Sofía Correa Sutil, la derecha es la que está vinculada a los grupos empresariales, a los grupos más tradicionales y conservadores, terratenientes desde la antigüedad, y la izquierda correspondiente al grupo de los trabajadores, a los del mundo social, que nace por parte de los sindicatos, y el caso de la derecha, el caso de los gremios, de los grandes gremios, por eso se le dice gremialismo. Pero definamos hoy en día qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha, y eso lo vamos a hacer acá, en Agenda Joven, con nuevas generaciones que nos van a ir dilucidando cómo la entienden ellos. A la izquierda, don Claudio Alvarado, bienvenido. Buenos días, buenos días. ¿Ah? Por el lado de allá, saludamos a don Patricio Morales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Nuevamente a mi izquierda, don Julio Sarmiento. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Ah? ¿Cómo andamos la vida? Bien, tranquila. Y por acá, don Carlos Ignacio Cubi. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Pablo. Vamos a partir por el lado de... Vamos a partir por allá por Claudio. Claudio, usted es de derecha, se considera de derecha, centro derecha, ¿no es cierto? No tanto. Pero más... O sea, yo soy muy crítico y quizás para partir con la discusión... Pero si te quieres sentar en un si te pongo dos asientos, el de izquierda y el de derecha, ¿cuál te sientas? Yo creo que las categorías políticas de derecha e izquierda no dan cuenta hoy día de las diferencias sustanciales. ¿Pero usted en cuál está? No me identifica ninguna de las dos en sentido estricto. Si tú pones izquierda como una cuestión revolucionaria, obviamente que no me hace sentido, pero el liberalismo ultranza que muchas veces se identifica con la derecha me parece que atenta contra muchos de los bienes que uno promueve. Entonces, ¿qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de izquierda? Claro, tú hacías alusión al tema histórico. Efectivamente, sí. Yo creo que eso da una buena luz. En la Revolución Francesa era el radicalismo político, efectivamente. Yo creo que en Chile, llevándolo a la como historia próxima, la división está muy marcada con el plebiscito, el sí y el no, y esa es una división interesante. Yo creo que una división histórica se refleja. Pero yo creo que hoy día la gente de izquierda debe estar muy incómoda a su vez con lo que hace mucho del conglomerado de centro-izquierda. Yo creo que Juli no se identifica, por ejemplo, con muchos de los postulados y propuestas del gobierno de Michelle Bachelet, o con muchos de los candidatos que se autodenominan centro-izquierda. Yo creo que hoy día el panorama es bastante más enredado. Pato, ¿usted se sentaría en el asiento de izquierda o en el asiento de derecha, personalmente? ¿Ustedes o yo? Tú. No, yo mira, yo específicamente puedo concordar un poco con Claudio, pero para no evadir la respuesta, yo diría que ninguno de los dos. Ya. Específicamente porque yo me sitúo en Chile, y situándome en la izquierda y en la derecha en Chile, yo creo que hay una pérdida explicativa de lo que sucede en el mundo si es que uno se centra o se quiere mover desde la izquierda y la derecha. Pero usted aquí, si tuviera dos asientos, señor Morales, y le dicen el de la izquierda a la derecha, ¿en cuál se sienta? Es que si ponemos esa postura acá en Chile, no me podría sentar simplemente. Me tendría que quedar parado. Me he echado de perder la respuesta todo el rato. ¿Cómo defines tú a lo que es ser de derecha? Si quieres yo te lo puedo mostrar de esta forma. No soy de derecha. Ya. ¿Y qué es ser de derecha para ti? No, para ser de derecha específicamente es centrarse en lo que muy bien dice Sofía Correa Sutil, es parte de un proyecto histórico, y centrarse en un proyecto histórico que es victorioso, o sea, es victorioso en Chile, logra tener una refundación de la sociedad chilena, logra poner sus postulados y logra ponerlos en funcionamiento. Quizás no administrarlos, pero sí llevarlos a cabo. Y hoy ser de derecha es estar en el gobierno, o sea, es estar en el gobierno de derecha, estar en su mejor momento, o sea, están administrando el gobierno. Eso yo creo que es un acto victorioso a nivel de política electoral y de política de modelo. Pero el punto de vista es que si uno va y lo quiere separar entre izquierda y derecha, ¿quién se queda en la izquierda? ¿La concertación? Yo creo que no. O sea, acá ha habido históricamente un proyecto que ha sido administrado por dos bloques, o sea, por la izquierda y por la derecha. Entonces, ¿y valóricamente? Es que ese es un punto muy bueno, porque yo creo que se comete un error. Cuando uno quiere centrar y hace el juego que tú hiciste de la silla, lo que está haciendo es que tú centres todo desde la izquierda y la derecha.
Pero ser de izquierda y ser de derecha no es lo mismo que ser liberal y ser conservador en lo valórico, porque hay conservadores en la izquierda, en la concertación, y hay conservadores en la derecha, y también viceversa con los liberales. Entonces no hay que caer en esos sinónimos. Y por otro lado, tampoco caer en los sinónimos que ser de izquierda es ser Estado y ser de derecha es ser mercado, porque eso también es un error. Entonces uno va y pone esos tres sinónimos. Ese es un engaño, entonces el juego de la silla pierde validez. Mira, aquí vaya a ver cómo se le ayuda al conductor. ¿Usted es de izquierda o de derecha? Yo soy de izquierda. ¿Y qué es ser de derecha? Mira, el problema con esta discusión, por lo que se hace a veces tan difícil y la gente es tan esquiva a clasificarse en una posición o en otra, tiene que ver con que hay mucho de discurso demagógico, hay mucho de atribución o adjudicación y apropiación del término en función de qué intereses tenga yo involucrados al respecto. Es fácil criticar al colegio de profesores, por ejemplo, o al movimiento estudiantil acusándolo de tener ideas de izquierda o de estar defendiendo ideas de izquierda que son propias de un color político. De la misma manera que es común hacer ver las políticas profundamente neoliberales como con algún contenido social o como que son buenas para el progreso de la clase media o la clase trabajadora. Y esto tiene que ver con que todo el mundo adjudica una u otra cosa o se apropia de una u otra idea en función de cómo le interesa políticamente. Hay que ir para buscar lo que es la izquierda o la derecha a la raíz de la abstracción de clase que tiene cada uno de los términos. Y en ese sentido, la derecha es, efectivamente, como lo decías al principio, los que siempre han estado defendiendo a los empresarios, los que siempre han tenido posiciones conservadoras, que han estado en situaciones de poder, por lo tanto han querido mantener sus cuotas de poder, son los que siempre han tratado de, desde la economía, desde la mercantilización de las relaciones sociales, desde la apropiación de los medios de producción, defender cuotas de poder que los hacen beneficiarios de ciertas condiciones contra las cuales la izquierda siempre ha tratado de luchar en función de arrancarle concesiones para los trabajadores que son los que están en la otra vereda, tratando de defenderse del bloque. Don Carlos Ignacio Puig, ¿usted es de izquierda o derecha? Ciertamente, como dice el resto de los panelistas, una simplificación de izquierda a derecha reduce la realidad, pero si yo tuviera que sentarme en una silla de izquierda o derecha, yo ciertamente me sentaría en la silla de la derecha. ¿Y qué es ser de izquierda? ¿Y qué es ser de izquierda? Si nos vamos de nuevo, tal como decía Julio, yéndonos para atrás, de qué significa conceptualmente ser de izquierda o derecha, ser de izquierda es buscar un imposible, es buscar que todos seamos iguales cuando lo único que sabemos una vez que vinimos al mundo es que somos distintos todos del resto. Y ser de izquierda es tratar y poner todo el énfasis en una igualdad de que está en contra de nosotros. Y por el contrario, lo que busca la derecha es igualar las oportunidades, que es muy distinto. Una cosa es, no queremos ser iguales, no queremos que todos tengamos exactamente el mismo ingreso, sino que algunos, dependiendo de su esfuerzo, van a tener más ingresos o menos ingresos. A diferencia de la izquierda, que lo que busca es igualdad en el resultado. Ahora dime una cosa. Ahí está lo que yo te digo, cómo se utiliza el discurso para adjudicarle al otro sector cosas que no le son propias. Yo te puedo dar montones de ejemplos de cómo nuestro discurso de igualdad, que sí te reconozco, es parte de nuestro discurso, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás diciendo. Y muchas veces, en esto de atribuirse a una u otra posición, lo que hay simplemente es un oportunismo de tratar de caricaturizar la posición del otro. El discurso de la igualdad no es un discurso de homologación ni de identidad, es un discurso de igualdad de derechos y igualdad de condiciones. Esa es la misma apropiación y simplificación que tú estás haciendo cuando dices que la derecha lo que quiere es perpetuarse en el poder y oprimir a los grupos más reprimidos. Es la misma simplificación que tú estás haciendo. Yo a lo que me refería cuando planteé el rol de la derecha en los espacios de poder, planteo que la derecha representa al sector que tiene los medios de producción en Chile. Pero el sector que se adueña de los recursos naturales y lucra con el trabajo del resto. Y eso es una concepción de clase. Eso no es enteramente real. Por supuesto que sí. Oye, vamos a la práctica. Hablemos de uno. Vamos a la práctica. La concertación es de izquierda. Sí, una coalición de centro-izquierda, y yo creo que eso es muy claro. Lo que pasa es que... Y yo quiero insistir, dame un segundo más. ¿Izquierda pero gobernado por la idea de la derecha? Pero es que ahí viene el punto, po. Yo creo que alguien puede sostener razonablemente, con interés en la política y sin afán de evadir ninguna cosa, de que las categorías no dan cuenta de las diferencias reales. Te voy a poner un par de ejemplos. La última encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, que es un indicador interesante a tener a la vista, señala que el 49,7%, el 50% de los jóvenes no se siente identificado con ninguno de ambos bloques. A nivel general en la población, tú revisas la IMAR Bicentenario, la última SEP, y van creciendo progresivamente las identificaciones, porque en general esas categorías, derecha, izquierda, conservador, liberal, tradición, modernidad, hoy día están muy puestas en entredicho. Hoy día tú pensás en, no sé, María Antonieta Sá y Gaspar Rivas.
así parlamentarios de coaliciones distintas, Sí. ¿qué diferencias sustanciales tienen ellos respecto a la visión de hombre, sociedad, por poner dos ejemplos entre muchos otros? Es muy discutible. Entonces, aquí no se trata de evadir, pues se trata de que justamente las nuevas generaciones, con nuevas ideas, nos tenemos que hacer cargo de realidades que son difícilmente como de caer en simplismo. Y el caso de Julio yo creo que es justamente un simplismo, cuando él dice de que acá es que la élite es la derecha. Eso, como también se enunciaba por el otro lado, es muy discutible. La élite se distribuye transversalmente en la sociedad. Déjame responderte Es que- muy breve respecto de eso. pero yo Sí, de ahí voy para allá, puedo de ahí voy discrepar. para allá. De ahí voy para allá. Julio, dale. Mira, solo para responderte una cosa, Voy yo no de- estoy de con el planteando que la derecha son todos empresarios, ni que la derecha son todos burgueses, ni que la derecha son todos ricos y Porque tienen la plata y la están izquierda hay defendiendo. burguesa y empresario y hay De ricos. acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo tampoco te voy a discutir si la concertación es de izquierda o no es de izquierda. A mí no me interesa ese debate, no me siento identificado con ello. Yo defiendo mis bueno, ideas pero puntualiza. desde mi posición. Pero ojo, no estamos hablando, cuando adjudicamos la defensa de los intereses de los empresarios, de la burguesía, de los sectores que son terratenientes, etcétera, a la derecha, no estamos planteando que todos lo sean. Hay mucha gente pobre que se ha comprado ese discurso de exitismo y se ha comprado ese discurso de movilidad social y se ha comprado toda esa, en el fondo, idea que no les dan mejores condiciones de vida a ellos, sino que solo, en el fondo, lo que hacen es defender la apropiación de los medios de producción, defender la apropiación del capital y la acumulación del capital que generan los empresarios, a través de múltiples constructos ideológicos, a través de múltiples discursos. Pero el beneficiario final de toda esa construcción social, política, cultural, es el empresario que lucra con el trabajo de otros. Yo creo que acá hay que partir de la base y no insistir en tratar de separarlo todo desde la izquierda y la derecha, porque específicamente los puntos que expone Julio se develan y pierden validez cuando uno los quiere centrar de izquierda y derecha, cuando él dice a mí no me interesa la concertación, pero lamentablemente para el Partido Comunista la concertación se apropió del lado de la izquierda y en un porcentaje mucho más alto del que tiene el Partido Comunista. Entonces es muy distinto también ser de izquierda y ser marxista, pero el punto acá de base es decir, bueno, ¿y quién es el beneficiario final del modelo? El beneficiario final del modelo, como bien lo dice Julio, el monopolio. O sea, hoy en Chile los conflictos que tenemos son conflictos monopólicos, tanto a nivel político como económico. O sea, tenemos un duopolio que está saturando al país a nivel político y no se pueden ejecutar reformas. Entonces, para salir de esta analogía de la izquierda y la derecha y ver bien que pierden una validez doctrinaria y pierden una validez explicativa para el ciudadano democrático, porque el ciudadano quiere también ordenarse. Eso es un simplismo que uno necesita, saber si esta persona es de izquierda o de derecha, o quiere saber Oye, si ¿y no nosotros será somos que- de izquierda no o de será derecha. que nosotros estamos viendo que los gobiernos desde estos últimos 20, 30 años han trabajado, 20 años, han trabajado mucho con encuestitis. ¿Ah? Yo creo que la encuestitis es una Pero las enfermedad. encuestas son una reproducción también No. de la misma vertiente de la izquierda y la derecha. O sea, Claro, entonces que finalmente- las preguntas están ordenadas de izquierda y derecha. El país está ordenado hace 20 años de No, izquierda y ¿a derecha. qué voy yo? Y en Al este punto gobernar estamos. con las encuestas, tú te transformas en un ser pragmático resultadista, para bien o para mal. Eso no lo sé, eso es lo que le quiero preguntar. Entonces, yo tomar ideas de la izquierda o de la derecha, mientras me sirvan para solucionar un problema, o por último para subir las encuestas, hace que ya la ideología o postura quede en forma secundaria y por lo tanto el que esté arriba, ¿no da lo mismo o no? No, no da lo mismo. ¿Por No qué? da lo mismo porque las soluciones y cómo uno construye las soluciones son muy distintas. Y ahí, por ejemplo, tomando algo de lo que decía Julio, hay una diferencia crucial entre la izquierda o la derecha, por así decirlo, en que la derecha, uno de los rasgos característicos de la derecha es que confía plenamente en las personas y confía plenamente que ellas son capaces de decidir y son ellas las que deciden su futuro. Julio, cuando dice que las personas se compran este discurso de derecha, está diciendo que estas personas no saben bien lo que deciden y de alguna forma no están decidiendo lo mejor para ellas porque se están comprando algo exógeno. En cambio, la derecha lo que dice, no, esta persona, ella sabe y ella es libre de decidir su destino y no se está comprando cosas, ella está decidiendo por su bienestar. Pero ahí llegamos a un punto clave, o sea, el mismo punto que llegamos al programa pasado, cuando estaba... se me olvidó el nombre. Bueno, el punto básico es que si el ciudadano libre existe o no. En ese punto nosotros concordábamos con Julio, que acá se pregonaba la libertad absoluta, pero el ciudadano siempre Claro. está supeditado El mito a del algo. consumidor informado. O sea, eso es como partir desde un punto ciego en que dice el ciudadano está abiertamente y neutro involucrado en su mismo contexto y puede operar y decir, yo decido esto. Eso de verdad no existe. Siempre hay un medio de comunicación, un medio económico, un medio político que lo está influenciando. Entonces acá el punto de base que tiene el problema, y es el problema central de este modelo, que no es de izquierda ni de derecha, es un problema de quién construye la demanda,
¿Quién construye al consumidor? Y el problema crucial ahora hoy en día es quién construye al ciudadano, porque el que está en conflicto hoy en día no es el consumidor solamente, que está altamente endeudado, sino un conflicto de quién construye al ciudadano. Y en ese punto, no un punto de izquierda o de derecha, no un punto valórico tampoco. Pero ahí uno puede estar de acuerdo que ciertamente nunca el ciudadano está completamente informado. Pero con no, no es un problema de información, esto es un problema de manipulación de decisiones. Está bien, no es que a ti te están escondiendo información, es que a ti te están motivando a tomar una determinada decisión. Pero eso es lo que hoy día falta justamente. Pues tú pensás en los referentes políticos, tú decías, quizás en otro plano, pero llevándolo para este estrictamente político, aquí lo que hay que hacer es motivar decisiones, una cuestión explicativa de la realidad. Y justamente lo que uno ve, y de algún modo deja manifiesto esta primera discusión, es que tanto a nivel de la derecha como de la centro-izquierda, porque me parece que la izquierda es distinto, el caso de la izquierda del Partido Comunista tiene algún discurso que uno le puede no parecer, tiene crítica ante él, pero tiene alguna articulación conceptual. Yo creo que le falta proponer, en general, alguna crítica sin proponer alternativas, pero tiene una articulación conceptual. Pero tú pensás hoy día en la derecha, pensás hoy día en la centro-izquierda, y hoy día justamente lo que se ve es que no hay esa motivación, ese relato, ese discurso articulado en torno a ideas que permite a la gente identificarse claramente. Tú pensáis en la encuestitis que decía Pablo, pensáis el vacío que ha tenido la Concertación desde que perdió el poder sin ningún análisis autocrítico en serio de por qué pasó, pensáis por otro lado en lo que le pasa a la derecha que promueve cosas contradictorias. Pero claro, ¿cuál es la primera solución para poder enfrentarse en este mundo tan difuso? Lo primero, yo encuentro, es hacer un reconocimiento de que la izquierda y la derecha ya no le basta al ciudadano para entender la realidad en la que vive. Entonces, cuando seguimos haciendo preguntas de izquierda... Cruzado a todo eso está el oportunismo político. Acá, en algún momento, cuando se derrumbó los socialismos reales, cuando colapsó un poco la izquierda ideológicamente porque sus referentes quedaron desacreditados por distintas razones frente a la opinión pública, muchos sectores de izquierda se renovaron, principalmente los socialistas y toda la socialdemocracia se cambió absolutamente hacia la derecha, manteniendo un discurso de izquierda, pero que en la política, en el contenido de la política, básicamente es como cuando uno va en el auto y uno pone el indicador para doblar a la izquierda, pero realmente dobla a la derecha. Y ese discurso es un discurso para tratar de buscar apoyo popular, siendo que en el contenido de lo que se propone y lo que se transforma, el apoyo va explícito hacia el empresariado, vamos a hacia una la pausa, economía. vamos a hacer una pausa, jóvenes, una pausa. Don Fernando Puente, gran amigo de este programa porque, escucha, que coopera con nosotros, dice, ¿es más importante la carrera política o sus metas ideológicas? ¿Existe aún el idealismo? Esa pregunta se la respondemos a la vuelta. Encantado. Recuerde participar a través del Twitter, @AgendaJovenCNN o el hashtag AgendaJoven para poder ir participando y usted se incorpore a este programa. Agenda Joven, ya estamos de vuelta. ¿Cuál era la pregunta? De vuelta acá a la Agenda Joven. ¿Cuál era la pregunta? Fernando Puente nos preguntaba... Aquí está. ¿Dónde está Fernando? Fernando. Dice, ¿es más importante la carrera política o sus metas ideológicas? ¿Existe aún el idealismo? Yo creo que eso es muy atingente a un poco la desafección que hay hoy día y también a esta discusión que estamos teniendo. Aristóteles decía que la diferencia entre un buen y un mal político era que el buen político era aquel que buscaba la vida buena de sus ciudadanos y el mal político aquel que buscaba sus propios intereses. Y en ese sentido, yo creo que hoy día muchas veces se ve cómo los políticos están solamente preocupados de la cosa chica, la cuestión mezquina, la pelea por el cargo público y no por aquellas cosas que desde sus distintas perspectivas colaboran al bien de las personas. Un ejemplo concreto de eso, yo creo, de cómo falta estos ideales que conduzcan el relato, es el caso que se está dando respecto de las primarias. Fíjate que se discute mucho más de la fecha de las primarias que cuál va a ser el contenido que van a tener los candidatos. Y esas cuestiones se ven por doquier hoy día en el espacio político. Entonces yo creo que hoy día justamente lo que falta es llenar de ideales, volver a tener buenos políticos que piensen en el bien de las personas y con ideales que le den relato a un discurso público que se haga cargo de la realidad hoy día. Pero que no es a las municipales, de hecho, no hay... Estoy de acuerdo con... No, pero sí, yo creo es lo mismo, pero no hay, por ejemplo, un concepto... No hay ideas generales, por ejemplo, respecto a las mismas coaliciones que dicen, mira, nuestros alcaldes van por aquí y van por allá. Obviamente el alcalde tiene un discurso cercano a la gente con los problemas, pero no hay una cuestión que diga, mira, los candidatos a alcalde de la alianza van a tender a hacer esto, van a tender a hacer lo otro. Ahora, primera vez que nos vemos de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que también lo que necesita la política hoy día es rescatar ciertos ideales, hacer que la gente vuelva a creer en ciertas cosas y demostrarse transparente en la consecución de esos objetivos, que es lo que en las formas también hace que no exista esto. Y la izquierda en ese sentido tiene un capital muy rico de ideas, de sueños, de utopías, de anhelo,
para la sociedad Ya que el muy compañero, bueno. aquí el Desde el compañero momento- hoy no tiene un capital rico en ideas y en... ¿Tiene usted el capital? Vamos a compararlo ahora, pero espérate, déjame tenemos un capital relatarte rico, un par de pero cosas. no solo de utopía y de ideas, que la izquierda es muy propensa a eso. Ahí Gisorman lo decía muy bien cuando dice: a la izquierda la van a juzgar por sus ideas, por su utopía, y a la derecha nos van a juzgar por nuestros resultados. O sea, la derecha en general está mucho más orientada hacia el resultado que hacia la ideología, por así decirlo. O sea, a nosotros nos interesa mucho más que la cifra de pobreza en el país disminuya, que instalar una ideología y un consciente colectivo sobre algún tema. Y que eso yo creo que sí diferencia un poco a la derecha y la izquierda. La derecha está mucho más enfocada a resultados que a la ideología que de la izquierda. Y por eso la izquierda también es mucho más fuerte entre los jóvenes. Pero ojo, porque no te sientes solamente a ver lo bueno en cuanto a resultados que tienen ustedes desde los 200 años que como capitalismo han estado dominando el mundo con sus ideas de derecha, son pobreza, depredación de recursos naturales, guerra, explotación, miseria, en un montón de países. Tienen un montón de resultados muy negros que son inherentes a ustedes como modelo Yo aprovecho económico. de recomendarte un libro que se llama Optimismo Racionalista, y que explica cómo el mundo en estos miles de años, estos 2000 años que tenemos desde el nacimiento de Cristo, ha mejorado sustancialmente expectativa de vida, calidad de vida. Pero es como, mira, vayamos a Chile. Entonces, si tú me quieres decir cuánto ha crecido el Producto Interno Bruto, yo te digo, intrínsecamente la forma en la que ustedes han administrado el país durante los 20 años, también ha crecido la diferencia entre el sector más rico y el sector más pobre. Como ustedes dicen, miren cómo hemos disminuido la tasa de pobreza, indigencia, etcétera. Mira cómo han aumentado las diferencias sociales, la segregación en términos educacionales. Miren cómo se ha destruido la salud y la educación pública en Chile. Desde los 60, la desigualdad en Chile se ha mantenido constante. Desde los 60 la desigualdad en Chile se ha mantenido constante. Ha bajado sustancialmente la pobreza y la desigualdad. En base de datos, porque si tú calculáis, y en la Fundación Sol se la recomiendo y se las voy a tuitear para que vean los datos que tienen. Si tú analizáis PIB per cápita por trabajadores, si tú analizáis capacidad de pago de los trabajadores, si tú analizáis el valor que tiene el salario hoy día para los trabajadores, el aumento que han tenido los reajustes del salario mínimo, etcétera, no hay forma de demostrar que seamos tan desiguales hoy día en Chile como lo éramos hace 60 años. Todo lo contrario. Por momentos, la conversación entre Julio y Carlos, pareciera que estuviéramos en la Guerra Fría. O sea, justamente esta como apología de uno u otro lado es lo que hoy día no identifica a la gente, y lo que pareciera que hace falta. Dame un segundo, déjame terminar la idea. Ahí me parece que es muy complejo cuando llevamos las cuestiones a este extremo. Julio, por un lado, acá vende la izquierda como si fueran así unos niños de pecho, cuando la historia de la izquierda no es mucho por orgullizarse a nivel mundial. O sea, el nivel de asesinato no nos vamos a meter en ese juego. Y no te conviene a ti, y no le conviene a la sociedad, no es lo que la gente quiere hoy día. Entonces hay que tener cuidado. Quiero meterme en ese juego, Pablo. Hay que tener cuidado, porque la historia es muy cruda. El programa de ustedes, así que... Pero a mí me parece que justamente lo que hace falta es ver cómo nos hacemos cargo de la realidad de hoy día y no nos quedamos sacándonos mutuamente acá cuáles son los problemas históricos del capitalismo en abstracto, cuáles son los asesinatos de la izquierda, no, porque hagamos cargo de la realidad de hoy día. Yo no concuerdo en caricaturizar el debate que tenía Julio y Carlos respecto a que sea la Guerra Fría. Yo creo que hay una guerra de datos. Hay una guerra de datos y una guerra de armas. Entonces tampoco digamos que cada vez que hay una discrepancia o un conflicto en una conversación es guerra de armas. Porque esto no es la Guerra Fría. El punto era una guerra de datos, que yo también considero que no es la guerra acertada, porque hemos estado 20 años a punta de datos. A punta de datos que dicen que somos desiguales, que no somos desiguales. El punto básico acá es que, yo lo lamento por el caso de Julio, pero que él vea que dentro de la izquierda también hay un problema central, que también pasa en el ámbito de la derecha, que hay problemas de concentración de poder, concentración de poder político y económico. Entonces cuando uno dice, claro, el gremio de profesores, sí, ellos quieren algo bueno para el país, el punto es que hay una persona que se llama Jaime Gajardo, que él tiene una concentración de poder y está bloqueando demandas de los profesores. Hay muchos profesores que quieren que su gremio suba, pero él lo aguanta, y ese tipo de personas es de izquierda, lo mismo si es de izquierda o si es de derecha. Acá el punto es que hay que concentraciones, y esas mismas están en los canales de televisión, y esas mismas están agotando a la gente. Entonces, el punto es que si uno les sigue insistiendo que vean a partir del duopolio y a partir de izquierda y derecha sus problemas, no van a entender nada, y no van a poder comprender sus problemas, porque sus problemas están en otro fondo, el problema de la concentración. Que ese problema sí deriva en la segregación, en la desigualdad. ¿Qué fue ese ejemplo? Si el colegio de profesores, la lista es electa y tiene un directorio que es el que manda en eso.
cómo descentralizar. Pero bueno, pero es que superando esa cosa, tú lo dijiste, quiero hacerme cargo de tú algo lo que dijiste, plantó- tú lo dijiste al principio. Tú dijiste, ustedes hablan de que los profesores tienen la culpa porque son de izquierda o defienden demandas de izquierda. Ese no es el punto. El punto de los profesores no son demandas de izquierda o de derecha. No el que quiere el bien de la gente que trabaja es de izquierda. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Vamos, a ver, voy contigo. respecto a los idearios, a lo que se planteaban en el bloque anterior, yo creo que la izquierda en ese sentido tiene un profundo contenido en términos de que plantea valores e ideales que son muy positivos para la construcción social, que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la igualdad, con la justicia, que tienen que ver con la libertad, pero la libertad entendida y realmente ejercida con derechos para poder llevarla a cabo más allá del discurso exitista o el discurso del consumidor informado. Esas ideas son propias de la izquierda y la izquierda la ha hecho carne en los programas que ha presentado en los países donde ha sido gobierno. Veamos el resultado de los países progresistas latinoamericanos que hoy día están, como son Argentina, como son Bolivia, como son Ecuador, como es Brasil, que a través de políticas de izquierda ha logrado recuperar posiciones importantes de bienestar social, de justicia y equidad social, ¿Por qué no y toda nombraste una serie de Venezuela? resultados ¿Por qué que no son nombraste Venezuela? profundamente buenos. Venezuela también, te defiendo a Venezuela, te defiendo a Cuba y a todos esos países que han logrado importantes avances en lo social, sino bien quizás no en lo económico Cuba, pero esa es otra Mira, discusión. volviendo A donde al- quiero ir, volviendo al caso- calmado, no, a donde quiero ir con esto es a que tenemos ideas que se hacen cuerpo en muchas políticas que se aplican hoy día en Latinoamérica y que son profundamente positivas. Y más aún, hoy día en Chile, ideas que se achacan mal o intencionalmente, o mal o bien intencionalmente a la izquierda, como la educación gratuita, como la restitución de derechos, como el acceso a derechos universales, como la reforma constitucional, son los que la mayoría de las personas en las calles está pidiendo. Eso nos da a nosotros un profundo capital que no se puede criticar y desmerecer por el tema de hacernos cargo de un pasado que puede ser más o menos sangriento. Todas las ideas buenas para la humanidad están teñidas de sangre. La revolución burguesa francesa fue profundamente violenta y es lo que permitió instalar como un mínimo deseable en todos los países la igualdad, la libertad y la fraternidad. Vamos con Carlos Ignacio Cubi. Yo quiero acá que la gente en su casa pueda decidir libremente, informadamente, así como nosotros creemos que tienen que hacerlo, si prefieren vivir en Chile o en Bolivia. Porque así Julio nos dice que en Bolivia están tanto mejor, si prefiere vivir en Chile o en Argentina que está a punto de quebrar, si prefiere vivir en Chile o en Cuba sin votación en los últimos 60 años. Entonces, si bien la gente en las calles sale a marchar, salen 100.000 personas a marchar, eso significa que hay 5.900.000 santiagueños que no salieron a marchar. Y hace 20 años o 30 años, todos los chilenos sistemáticamente en las elecciones nos vienen diciendo que ellos prefieren un modelo de mantener un modelo de mercado que nos vaya sacando adelante, que tiene imperfecciones, que hay que mejorarlo, y en eso estamos todos de acuerdo, que hay partes donde hay concentración de poder, pero eso la solución a eso es darle más competencia, a dar más empresarios, promover la igualdad de oportunidades más que la igualdad de base. Entonces, cuando dicen no, es que acá la gente sale a marchar y que y se pinta como si todo el país quisiera destruir el modelo, la verdad es que la gente en las urnas, que es donde se ve realmente, que ahí es donde se manifiesta su expresión la gente, los últimos 30 años Chile la gente ha preferido el modelo chileno versus el boliviano, el ecuatoriano, el venezolano o el cubano. Pero el punto es que, mira, el tema de la izquierda y la derecha, por ejemplo, acá en Chile hubo un hito que da la caducidad de este modelo izquierda y derecha. Cuando Lavín declara ser bacheletista y surge el bacheletismo aliancismo, ¿cómo un sistema de izquierda y derecha empieza a explicar esa interpretación? Eso fue como un camello, ¿tú sabes lo que es un camello? Pero no, pero es que mira, déjame llegar al punto importante en esto, que cuando esto se vuelve más confuso, Julio no puede decir que el monopolio de la equidad o el de la igualdad de las oportunidades está en la izquierda, porque ese no es el monopolio de la izquierda. La Concertación lo ha demostrado, que no es un monopolio de izquierda, no es un monopolio de derecha tampoco. Pero el punto, pero déjame decirte, para aportarte a ti. Pero déjame terminar con algo, y esto es muy rápido. El punto clave que yo creo que es donde hay que dotar de una idea que no es ni de izquierda ni de derecha, es simplemente este punto, que la política es importante. Devolverle a las personas la creencia de que sus problemas no están solamente en el colegio que le va a escoger y le va a pagar a su hijo, sino que sus problemas también son políticos y se están decidiendo en el Congreso o en una cumbre en otro país. Esos puntos son igual o más de relevantes para el futuro de su familia, para el futuro de su comunidad, y eso no está en el tiempo de la izquierda. Quiero hacer la siguiente pregunta para aterrizar esto, y una pregunta para la responda cada uno. ¿El gobierno de Bachelet fue un gobierno de izquierda o de derecha? Y lo mismo te pregunto con respecto al gobierno de Piñera, brevemente. ¿Cómo lo definirías tú cada uno de esos dos gobiernos? Yo creo que ambos son bastante centristas, con políticas que probablemente a sus partidarios más
más preocupados por los principios de la acción política nos deben dejar bastante disconformes. Yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera ha tenido muchos avances, pero en temas cruciales para su electorado obviamente quedó al debe. Lo mismo le pasó a Michelle Bachelet, porque es un poco la realidad que vivimos hoy día. Ahora, Pablo, yo quisiera aprovechar la pregunta, dado que hablaron todo el resto, para hacerme cargo de algunas cosas que se dijeron. Lo primero, respecto de Julio, yo concuerdo, efectivamente la discusión hoy día no es sobre el pasado. Lo que pasa es que yo te lo sacaba a colación porque justamente no podemos quedarnos de acuerdo pegados en eso, sino que preocuparnos de cuáles son los problemas de hoy día. Respecto a Argentina, Cuba, Bolivia, yo ahí concuerdo con Carlos. O sea, ponerlos como modelo me parece de una audacia y una, no sé, o ingenuidad o cinismo bastante complicado, porque hay muchos más problemas que pintarlos como un ideal. Y en tercer lugar, lo último, yo creo que la discusión de fondo acá, Pablo, y es lo que nos falta acá como convencernos, es que no podemos forzar binomios donde en verdad hay polinomios. Pues si en el fondo la realidad se resiste a ser catalogada estrechamente entre izquierda y derecha. Y lo que tenemos que hacer es ofrecer nuevas ideas para hacer cargo de la nueva realidad. Y es tan simple como eso. Sí, eso es lo que tenemos que Vamos a hacer. ver una cosa, la pregunta la dejo pendiente. Si los gobiernos de Michelle Bachelet el gobierno de Michelle Bachelet fue de derecha, de izquierda, y lo mismo con el de Sebastián Piñera. A ver, claro, el discurso de socio Budi, centremos la sociedad en el consumo, no en el desarrollo digno de las personas. Ser de izquierda es tener una visión más social. ¿Quién más? Ser comunista es ser conservador, buscar conservar la dicotomía falsa entre Estado y mercado. La clase política y empresarial chilena no quiere dejar el control económico, comunicacional, político, social, etcétera. Parte de los Twitter, parte de lo que está llegando. Y les preguntan además a ustedes, ¿a quiénes representa este panel? Esa es una de las preguntas que hay acá. Otra vez esa pregunta. Yo me represento a mí mismo. Ya. ¿Y tú? Yo represento a la UDI. ¿Y tú? Yo soy del Partido Comunista. ¿Y tú? Idea país. Yo CNN. Agenda joven. Agenda joven, la pregunta que quedó pendiente, ya la había contestado Claudio, es si el gobierno de Bachelet fue de izquierda o de derecha, y lo mismo con el de Piñera. Mira, para mí la Concertación no es de izquierda, no cumple con el perfil de una corriente histórica de izquierda, porque va en contra del pensamiento crítico. Y eso la legitima totalmente, o sea, tampoco, y no solamente el pensamiento crítico, no se entiende acá pensamiento marxista, que es una vertiente de un pensamiento crítico. Pero yo no lo considero un gobierno. O sea, una de concertación izquierda. es de derecha para tu gusto. Para mí sí, es una concertación de derecha. Lo que no quiere decir que sea malo. Ya. Yo por lo menos considero de que, por ejemplo, que el gobierno de Lago, que fue un gobierno de los empresarios, eso no es un gobierno malo. O sea, puede decir que hay empresarios buenos y empresarios malos. Yo no satanizaría a los empresarios. ¿Y el gobierno de Piñera es de izquierda o de derecha? El gobierno de Piñera es de derecha. Es de derecha. Si uno ve, por ejemplo, con el gobierno de Bachelet, que fue lejos el gobierno más de izquierda de todos. Porque la UDI es la que manda. El gobierno de Bachelet fue de todo, del modelo que se ha mantenido en los últimos 30 años, que es este modelo de, por lo menos la parte de mercado, con ciertos estándares macroeconómicos estables. El gobierno de Bachelet fue lejos el de más izquierda, donde dejamos el déficit más alto, y el gobierno de Piñera ciertamente el contenido macro ha sido de derecha, ha vuelto a tener... Pero yo creo que el gobierno de Chile no lo define la plata que dejó, la deuda que dejó, porque uno podría decir económica. crisis, Yo te ¿no? estoy hablando de la parte económica. Pero por ejemplo, hay otra parte que es la valórica. el gobierno de Piñera es un gobierno que ha continuado muchas políticas de protección social que ha tenido el gobierno de Bachelet, y los cuales no han sido malas. No, pero le da un cambio de enfoque súper importante, cosas que parecen continuistas, pero por ejemplo yo doy el ejemplo del ingreso ético familiar, que si bien continúa con esta política de darle ayuda a los más pobres, cambia el eje desde el asistencialismo hacia la lógica de los derechos y deberes. Sí, yo lo considero una buena política. Realmente, si ustedes pueden estar media hora discutiendo diferencias que no son tales, la gente lo identifica muy parecido uno a los otros, Por eso salvo te digo, por eso que te llegaron un par de bonos más, llegaron un par de bonos menos, o algunos énfasis comunicacionales, pero básicamente comunicacionales. Julio, yo te digo que hace tengo 30... serias dudas de que el gobierno de Bachelet haya sido en su contenido de izquierda. Vuelvo a poner el punto en que la gente se fije no en cuál es el discurso que se hace, porque esto está muy lleno de demagogia y básicamente la derecha, para implantar sus ideas, muchas veces ha tenido que teñirla un poco del discurso de la izquierda, y por eso después critica a la izquierda de que se apropie de ciertos términos, Bueno, y por eso Partido después existe Comunista no gente termina apoyando que le a hace Chile. la pega, como ustedes, que se plantean por encima del bien y el mal, por encima de la izquierda y la derecha, y siempre terminan a la larga apoyando, Es que yo creo que porque son Julio- más beneficiosas Julio las políticas de como derecha. veterano de la izquierda y la derecha. El gobierno de la presidenta Bachelet tuvo algunas cosas que mejoraron ciertas condiciones sociales, pero el grueso del beneficio nuevamente lo sacaron los empresarios. Y ahí es donde está el acento en una concepción de clase que llamo yo a los televidentes, que es donde pongan el punto, el ojo en su análisis respecto a qué es de izquierda y qué es la derecha. La izquierda básicamente ha estado siempre comprometida con el futuro de los trabajadores y ha hecho propuestas que vayan de la mano con mejores condiciones para los trabajadores. Y vuelvo con eso porque me gustó el debate que sostuvimos respecto de los países latinoamericanos, porque es distinto preguntarse
qué quiere ser cada uno de nosotros en un país como Bolivia, como Argentina, como Uruguay, como Brasil, si uno es un empresario, o qué quiere hacer cada uno de nosotros si uno es una persona que necesita la educación para poder surgir y tiene bloqueada la posibilidad de acceder a la educación porque es cara como es en Chile. Una persona que quiera acceder a derechos como la salud y la educación seguramente va a tener mejores condiciones para hacerlo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, que lo que los tiene en Chile. Sería y muy ahí es donde interesante nosotros como izquierda nos queremos situar de Bolivia, del lado de cómo ellos, darle, perdóname, condiciones a los trabajadores para que accedan a cosas a las que hoy en Chile no se puede acceder. No, sería interesante preguntarle a los trabajadores de Bolivia si ellos están mejores allá o acá. Yo te aseguro que cualquier trabajador de Bolivia se regocijaría con el salario mínimo que tenemos en Chile. En ese sentido, lo que pasa aquí es bien simple. O sea, Julio acusa a la demagogia como en abstracto, pero lo cierto es que en su discurso hay mucho de eso. Acá no se trata de estar encima del bien y el mal, sino simplemente reconocer que la realidad no es tan reduccionista. Y en ese sentido, cuando Julio dice que la izquierda tiene un alto capital de ideales y todo, lo cierto es que hoy día también vive muchas contradicciones la izquierda. La izquierda que se jacta de querer fortalecer y promover una lógica comunitaria, fortalecer la sociedad. Lo cierto es que también se ha comprado la lógica de los derechos individuales y el progresismo, que es lo más subversivo que hay. O sea, el progresismo es comprarse desde el punto de vista valórico la lógica del mercado. Entonces la izquierda también tiene una enorme deuda desde el punto de vista intelectual. Lo mismo le pasa al revés a la derecha. Ahí me parece respondiendo, ahora sí, para que Pablo no me agarre para el deseo, qué es lo que son el gobierno de Piñera y el gobierno de Bachelet. Yo creo que ambos más bien responden a otro tipo de categorías, que es la categoría liberal socialista. Y yo creo que en ese sentido ambos responden a un socialismo liberal. Quizás en el caso de Bachelet, más socialismo que liberal, en el caso de Piñera, más liberal que socialista. Pero ambos comparten un discurso político común. Tú veis en la llamada agenda valórica el gobierno de Piñera hace una continuidad. El tema del ABC, el tema de los subsidios a uniones civiles homosexuales. O sea, el gobierno de Piñera se ha caído mucho con respecto a parte de su electorado. Pero el gobierno de, por otro lado, la presidenta Bachelet, tampoco es que le pueda responder a un público como el de Julio. O sea, ahí hay un discurso liberal socialista bastante homogenizado y en ese sentido había cierta continuidad. Finalmente da lo mismo. No, yo no creo que es lo mismo. Yo no creo que es lo mismo. Pero no es tanta la diferencia. No es tanta la diferencia. Mira, estoy de acuerdo de nuevo. Yo creo que este discurso del progresismo ha generado una vuelta de chaqueta dentro de algunos sectores de izquierda que le ha hecho mucho daño a la posibilidad de hacer una política que realmente no esté llena de demagogia. Este discurso de las libertades individuales va muy de la mano con asegurar un mercado más humano y un capitalismo más humano, que poco tiene que ver realmente con los intereses que nosotros como Partido Comunista queremos representar. Nosotros estamos de la mano y el programa que llevamos acá a las elecciones municipales, a las elecciones parlamentarias, etcétera, tiene que ver con asegurar mejores condiciones democráticas en Chile para darle la posibilidad de acceder a posiciones de poder a la gente que hoy día está excluida y asegurarles condiciones para ejercer esa democracia, restituyéndole derechos, democratizar el país, recuperar los recursos naturales y todo ese tipo de planteamientos a veces chocan en contraposición con estos discursos más liberales y progresistas que todavía creen en el mercado. Ahora, una última cosa, no quiero que este discurso, a pesar de que es el programa del Partido Comunista, se encasille de una manera majadera con la izquierda. Nosotros somos la izquierda, efectivamente, pero nosotros no somos toda la izquierda. Y el único sentido de que nosotros seamos izquierda es que nos hacemos cargo de una serie de posiciones que históricamente han evolucionado de la mano de darle mejores condiciones de vida a los pobladores y los trabajadores. La gente que está con los pobladores y los trabajadores. Todos los políticos quieren eso, todos quieren dar mejores condiciones de vida. Eso no lo plantea los mecanismos. Y esa es la diferencia, el contenido del programa. Yo pienso que la realidad que tú estás definiendo desde el Partido Comunista, yo espero, o sea, porque yo sinceramente creo que mientras el Partido Comunista le vaya bien, es un bloque político importante dentro de la sociedad chilena. Pero también tiene que despertar y salirse de esa noción de que su análisis está interpretado por la izquierda a la derecha. Porque cuando tú dices, no somos la única izquierda, ese es uno de los problemas que ha tenido el comunismo en los últimos 20 años, que no ha visto quién es el negociante que tiene al lado o quién es su compañero de izquierda, que es la concertación, que los ha llevado a un despeñadero. O sea, sus ideas han tenido que travestirse durante 20 años y han tenido que quedar al alero de otros intereses económicos y políticos. Entonces, si tú sigues intentando ver lo de izquierda y la derecha, que la UDI y Renovación Nacional son el enemigo y tú vas y después te vendes con la concertación, ese es uno de los fracasos del Partido Comunista. Y aparte que yo quiero defender otra cosa. Cuando tú pones la postura, Pablo, y dices, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Yo simplemente considero que yo no tengo ningún miedo en reconocer cosas buenas de la derecha y reconocer cosas buenas de la izquierda. Pero también criticar las cosas malas. Pero en ese punto uno pierde esa capacidad como de cerrarse y decir, no, estos son los buenos y estos son los malos, yo estoy por sobre el bien o estoy por sobre el mal. Ese punto yo creo que de reconocimiento y de hacer un progreso histórico en el Partido Comunista sería muy bueno para usted. Yo creo que funcionaría mucho mejor. Fuiste aludido. Una posibilidad gratis.
Mira, yo vuelvo a que no es una posición majadera, el interpretarse de izquierda no es una posición majadera respecto de cómo uno se hace cargo de cierta identidad y sale con el poncho y con la zampoña y con todas esas cosas. El ser de izquierda es tener un compromiso con los trabajadores, un compromiso con los sectores más desfavorecidos, más excluidos y más explotados. Y un contenido que no va en el discurso, va en las propuestas. Por eso yo llamo a la gente a no apoyar las ideas que plantea el Partido Comunista porque sea el Partido Comunista, ni incluso porque sea la izquierda. Y estoy de acuerdo con salir un poco de esta falsa dicotomía, porque esto crea una necesidad de interdependencia, que tiene que existir derecha para que exista izquierda y tiene que existir izquierda para que exista derecha. Julio, yo no quiero centrarme en eso, yo quiero que la gente ponga el énfasis en qué mecanismos proponemos, lamentablemente solo hoy día desde parte de la izquierda, pero cada vez más, y por eso se acusa a la concertación de querer virarse hacia la izquierda, etcétera, desde amplios sectores se plantean temas como la restitución de derechos, como la nacionalización de recursos, como el limitar el mercado, y no queremos abolir el mercado, queremos que el mercado nos rija nuestras vidas, que el centro esté en el ser humano, por lo tanto asegurar condiciones de regulación que haga que no exista esta mercantilización absoluta. Esos contenidos de la política hoy día vienen desde la izquierda, pero yo llamo a que todos la tomen y que no sea una cosa que solamente nos apropiemos de ella nosotros, sino que sean las ideas que sean hegemónicas en esta sociedad. Por eso nosotros trabajamos. Carlos. Julio, cuando uno escucha tu discurso, que es un discurso muy de izquierda y muy de Partido Comunista, lo encuentro muy valioso y que la gente represente los partidos que quiere representar, pero hay que entender que eso representa una parte del país que es minoritaria. O sea, ese discurso ha representado históricamente una parte del país que es minoritaria. Entonces, si tú uno tiene ante eso dos opciones: o transar y negociar con la concertación, o mantenerse al margen y mantenerse como una minoría que es del 5% más o menos. Transar y negociar con la concertación, desarrolla eso. Es que si ¿Por qué dices que transamos y negociamos con la concertación? No te digo que si solamente estamos llegando a un acuerdo que multiplica la fuerza para hacer avanzar ideas que ya demostraremos qué capacidad tienen de ser seguidas por las personas. Pero ¿cuál es el costo de eso? Sí, exactamente. ¿Cuál es el costo de la concertación no los va a meter, la concertación no los va a meter en su lista gratis, no los va a meter por la buena onda, los va a meter a cambio de algo. Pero la política no se mueve así. La política que hacemos nosotros Pausa tiene que ver y ya volvemos. de qué manera. De vuelta acá en Agenda Joven, seguimos con la discusión. Dice, mientras en Agenda Joven, lo dice Zúñiga concejal, mientras en Agenda Joven discuten qué es ser de izquierda o derecha, en la Juventud PRI levantamos cientos de candidatos a concejales. Le aprovecho de... ¿Quién comentó eso? Zúñiga concejal, vale decir, ¿cómo se llama él? Le comentó a Zúñiga concejal que yo también soy candidato a concejal por Santiago, así que no solamente estamos en la U viniendo a los programas, sino que también estamos haciendo la pega en la calle. ¿Y lo inscribieron a usted ya? ¿Hicieron todo el trámite? Todo listo. No, si están listos, si ya se cerró. No, si lo inscribieron. Se lo incluyeron. Sí. Estamos adentro. Oiga, usted estaba diciéndole que el Partido Comunista le convenía más ir solito. No, o sea, electoralmente claramente no le va a ir bien ir solo, porque es una minoría, pero yo creo que desde el punto de vista de las ideas, que es lo que se quiere fortalecer, el Partido Comunista tiene... O sea, primero hay que ver lo desgastado que quedó del momento histórico que fue la dictadura. Ese fue un momento muy desgastante del Partido Comunista porque... La dictadura chilena. Claro, porque el punto es que el Partido Socialista le hizo una mala jugada histórica y ellos quedaron como los buenos y los comunistas como los malos. Pero yo creo que el pensamiento comunista es un pensamiento muy importante en la historia de Chile y eso se debería revitalizar. Y ese punto es fortalecer el ideario de ellos. Yo lamento que desde las juventudes comunistas, que he conocido también a otras personas de las juventudes, se mire con tanta pragmática y tanto cálculo electoral. Porque al final de cuentas lo que hay que revitalizar, esto es lo que concuerdo con Julio, es ¿dónde está ese pensamiento de izquierda dentro del Partido Comunista? Que es un pensamiento necesario. Vamos a lo contingente. Les pegan un palo ahí. Oye, panelistas. Déjame decir algo. Déjame leer el tuit. Mira, panelistas hablan desde posturas ideológicas lejanas a la sociedad. Hablan desde el Olimpo político, no de la estructura social. No, pero bien retados los cuatro. ¿Cuál es el Olimpo político? Yo les quiero decir que esto es una estrategia de los productores del programa. Sí, el Willow, que es el que nos llama, dice que detesta a los políticos y no le gusta la política. Entonces él nos trae acá y nos pone los temas para que nosotros nos peleemos entre nosotros y quedemos mal frente a la ciudadanía, y ustedes son los que nos ponen los temas. Entonces después la ciudadanía nos da y quedamos como que nosotros fuéramos los que queríamos venir a hablar de esto. Yo te voy a decir, Julio Sarmiento, pórtate bien porque te tengo una caterva de detalles para echar y tú sabes por qué aquí. ¿Tú sabes por qué? Oye, dame la palabra. No, ¿sabes lo que quiero que veamos? Oye, el güey dice que no le gusta la farándula. Oye, lo que les quiero preguntar, en el Agenda Nacional vimos que se jugaba en las próximas elecciones
municipales. Y a juicio de usted, desde el punto de vista de justamente izquierdas o derechas, gobierno, lo que sea, ¿qué creen que se juega en las próximas elecciones municipales? Yo voy a partir tomando el comentario de Twitter y voy a hablar de una perspectiva más pragmática que ideológica. Yeah. Yo creo que en estas municipales se empieza a jugar el partido de las presidenciales del próximo año. Recordemos que normalmente cuando a la coalición le empezó a ir bien en las municipales del 2008, lo que cimentó el triunfo después de la presidencial del 2009. Entonces yo creo que en términos muy prácticos, estas municipales son clave para lo que se viene el próximo año con las presidenciales y parlamentarias. Sí, yo creo que efectivamente un punto de vista de cómo se viene la pelea por los cargos es lo que dice Carlos totalmente. Ahora yo creo que también está la otra mirada, justamente va a ser el complemento. Yo creo que es la oportunidad para que los bloques políticos vayan cimentando justamente una perspectiva de hacer política que se haga cargo de esta desafección que hay por parte de la ciudadanía. O sea, que se muestre que no solamente se quiere el propio interés, ganar el cargo por el cargo, sino que plantear ideas a partir de los cuales ofrecer propuestas a la sociedad. Fíjate que es bien paradójico lo que de algún modo sumió a la derecha en toda esta crisis de el relato, cuáles son los ideales. No fue una derrota electoral, fue la propia llegada al gobierno, lo cual no deja de ser llamativo de cómo hacen falta relatos. Pero, la ausencia de relato es clarísima, pero hay una cosa, ustedes dicen, y dejemos grabar estas cuñas, mira, se juegan las presidenciales, pero si al bloque X le va mal, dice no, lo que pasa es que son cosas de los caudillos de las comunas, cuestión. Si le va bien, dice, eso refleja cómo vamos a ir. Es que por eso, justamente lo que uno esperaría es que más allá de estar preocupado de algo evidentemente relevante, que es lo que dice Carlos, se aproveche de ir cimentando proyectos de país que se hagan cargo de la realidad. Porque mira, hoy día esto lo hemos dicho en otros programas, hoy día se habla que es casi seguro que la elección es Golbo en Bachelet. ¿Y qué va a plantear cada uno para el país? Nadie sabe, no hay ideas sobre la mesa. Y eso es lo que falta. Yo creo que lo que está en juego en esta pasada, antes de decir nada, quisiera decir otra cosa, que es cómo se va a comportar el nuevo padrón que va a tener Chile. Claro, o sea, entran un montón de jóvenes. De hecho, salió una entrevista en la que pasa, donde una encuesta que hablaba sobre la generación de entre los 18 y los 39 años. Es un gran caudalaje de personas que van a entrar a votar. Yo espero que a través de este programa también no voten en esa analogía de la izquierda y la derecha, sino que en verdad se informen bien que acá lo que está en juego no es simplemente una pasada local. Este es un momento en que Chile está hablando de temas grandes a nivel país, grandes a nivel político. Se está decidiendo si vamos a querer una democracia simplemente de consumidores, como la quiere por ejemplo Parisi, o simplemente una democracia de electores del pasado, o vamos a entrar a la verdadera democracia, la de los ciudadanos políticos. Y en ese punto lo que se va a decidir también en las próximas elecciones presidenciales es quién va a poder administrar ese debate que se va a surgir con mayor fuerza, que es cómo van a hacerse las reformas políticas en este país. Yo creo que acá hay una oportunidad importante. El 90% de las personas respaldó el movimiento estudiantil de este año, respecto a lo que tú decías de que nuestras ideas son minoritarias y que representan a pocos sectores de la población. Y hay una lista hoy día que lleva y encarna las ideas que representó ese movimiento. El 70% de las personas en Chile gana menos de 300.000 pesos y hay una lista acá que tiene propuestas para levantar las condiciones de trabajo de vida de los trabajadores, para asegurarle restitución de derechos. La mayor parte de los ingresos de Chile se van a bolsillos privados porque existe lucro en sectores donde no es éticamente posible que exista lucro, como la salud y la educación, y hay una lista que lleva propuestas y lleva candidatos para defender ideas contrarias a esa realidad tan desgarradora que tiene Chile hoy día. Y yo llamo a que las personas analicen estas cosas a la hora de votar, y más que quedarse encerrados en que si uno es más de izquierda y otro es más de derecha, porque a nosotros no nos interesa competir por la hegemonía de la izquierda, se centren en por quién tienen que votar para asegurar condiciones para que Chile cambie en la dirección de lo que lo pidieron la gente en Aysén, la gente en Freirina, la gente en Atacama, etcétera, o si quieren seguir apoyando a las personas que tienen vínculos e intereses con los empresarios que legitiman el lucro en la educación, que lucran con las AFP, que tienen todas las condiciones de ganar con el país como hoy día está. Esa gente tiene también una lista. Y hay otra lista en el medio de los que se dicen de izquierda, pero que básicamente tienen un compadrazgo con esos compadres, y también es importante que la identifiquen. Como bien dijo Julio, esa es la lista que nos va a llegar a ser como Cuba, Venezuela o Bolivia. ¿Usted quiere hacerle una pregunta al panel? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Eso no te lo compra nadie. Ese discurso es más viejo que la Guerra Fría. Esta reforma... Yo no lo dije. Yo dije que allá la educación era buena y la gente me Estas reformas no se van a decidir en esta pasada municipal, pero sí va a cimentar el tono del debate. Pero a mí me gustaría saber específicamente, creo que a la gente también le va a gustar, ¿por quién van a votar ustedes en las presidenciales o si ya tienen un candidato? ¿Tú también? Sí, yo también me incluyo.
Yo tengo tres hasta el minuto y yo considero que son los únicos candidatos políticos. Jocelyn Holt, ¿Ya? Alamán ¿Ya? y Meo. Yo creo que los otros candidatos son candidatos que no quieren por la política y quieren continuidad en no tocar los ¿Usted temas. por quién va a votar en las próximas elecciones presidenciales? Con Orongueira. ¿Usted? Yo no lo sé todavía. Tiene que pasar mucha agua bajo el puente todavía. ¿Usted? Muy probablemente nulo. Nada me identifica lo que se Oye, cortito, libro. El socialismo liberal, reflexiones sobre el socialismo liberal, se hace cargo de la realidad que vivimos hoy día. Las categorías políticas no son solo derecha o izquierda, así que muy recomendado para entender el Chile que vivimos y la idea que Yo quiero recomendar un documental. Se estrenó hace poco en la Cineteca de La Moneda, un documental sobre los 100 años del Partido Comunista. Se llama 100 años por Chile. Yo lo recomiendo, les voy a postear el trailer para que lo vean y pronto va a estar en alguna sala exponiéndose. ¿Libro, señor? Yo traigo un libro que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Que muestran cómo en la lógica cuando se empieza a destruir valor y se pierde la competitividad de las naciones, estas fracasan, pero aprovecho después de la conversación de hoy día de recomendar otro libro, luego nuestra conversación con Julio, de Roberto Ampuero, que lo escribió hace ya un tiempo, Nuestro año en Verdolío, porque me recordó mucho la juventud de Roberto Ampuero, la juventud de Julio. Pato. Yo recomiendo este libro que es La economía, la ciencia, los intereses apasionados. Creo que este es un libro fundamental para entender qué se juega políticamente dentro del pensamiento económico. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por los tuites, por supuesto, por habernos acompañado, por aportar en esta conversación y, por supuesto, por acompañarnos todos los fines de semana. Esto ha sido CNN Chile, Agenda Joven y, por supuesto, todos los fines de semana junto a ustedes. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.